España, una nación llena de maravillas. Acompáñenos en este viaje apasionante a conocer sus paisajes, su cultura, su historia, su leyenda. En este capítulo vamos a la noble Castilla, a Burgos, ciudad llena de encanto, de belleza y de épica. Lo primero que hacemos es subir al cerro que domina la ciudad, para poder contemplarla. Burgos es mucho Burgo. Vamos a conocer solo algunos de sus muchos tesoros. Comenzamos. Visitamos lo que queda de su castillo. Se atribuye a un noble del siglo IX, el conde Diego Porcelos, por encargo del rey Alfonso III, la construcción aquí de una primera fortificación y el origen de la ciudad. Se trataba de asegurar el dominio cristiano en estas tierras frente al Islam. De la fortaleza, que aquí llegó a haber, que había sido transformada y ampliada con los siglos, queda poco. Bajo sus restos existe un profundo pozo que permitía abastecerse de aguas subterráneas en caso de asedio y una amplia red de galerías. Quedan también en Burgos algunos restos de murallas y algunas de las puertas por las que se entraba y salía de ellas. Como las puertas, de estilo mudéjar, de San Martín o la de San Esteban. Recorriendo las calles de la que llegaría a ser la ciudad más importante de Castilla, podemos visitar edificios notables, como, entre otras muchas cosas, la Casa del Cordón, así llamada por el cordón franciscano en piedra que vemos en su fachada. Aquí, los reyes católicos recibieron a Colón a la vuelta de su segundo viaje al Nuevo Mundo. En las inmediaciones de la ciudad podemos encontrar el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, que fundase el rey Alfonso VIII. Pero lo que más llama la atención aquí, casi desde cualquier oteadero, es la catedral. Y a ella nos acercamos. Es una de las cumbres del gótico español. En su construcción se dio cita una legión de artistas, arquitectos, escultores, canteros, pintores y demás, que trabajaron en ella a lo largo de siglos. El exterior del templo es de una riqueza extraordinaria. Ejemplo de ello son algunas de sus puertas, como la de la Coronería o la del Sarmental. Pasamos al interior. Aquí, acaso, nuestras sensaciones estéticas se vuelven más intensas. El gótico es un poco como una transfiguración de la piedra. La piedra parece hacerse ligera y elevarse como el espíritu de las personas que observan esta catedral. La Catedral de Santa María la Mayor de Burgos es un mundo en sí misma. Tiene tantas cosas que sería interminable citarlas. Sus naves y bóvedas, sus valiosos retablos, como el retablo mayor, o por citar otro, el retablo de Santa Ana. Realmente maravilloso. En él, entre otras cosas, vemos reproducido de un modo muy bonito el bíblico árbol de Jesé, con la genealogía de Jesús. Tiene esta catedral numerosas capillas. Alguna de ellas ejerce una singular fascinación, como pasa con la capilla de los Condestables. La capilla del Santo Cristo es un espacio de fuerte devoción,
presidido por una talla medieval del Salvador. Son muchas las capillas, construidas entre el siglo XIII y el XVIII. Muchos los elementos de este gran templo, como la famosa escalera dorada, obra de Diego de Siloé. Es tanto lo que hay que admirar, tanto lo que nos incita a levantar la mirada, que apenas miramos al suelo. Y en este caso, al menos en un punto concreto del corazón de la catedral, bajo el crucero, merece la pena que lo hagamos. Una lápida nos advierte: aquí yacen los restos nada menos que de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, y de su esposa. Alguien sin el que Burgos, con todo lo que es Burgos, no sería lo mismo. Por eso se guarda aquí celosamente su memoria, como uno de los más preciados tesoros. Su figura, en la que se mezcla siempre la realidad y la leyenda, lo impregna todo aquí. En la catedral está también el que dicen que sería el cofre con el que Rodrigo Díaz engañaría a los judíos, Raquel y Vidas, en uno de los episodios del poema del Cid. Hay quien piensa que aquel engaño del cofre lleno de arena y no de monedas, como aval para conseguir un préstamo con el que mantener a su mesnada al partir desterrado, pudo ser relativo. El Cid, al fin y al cabo, empeñaba su palabra. Las andanzas de este caballero han alimentado lo más noble del imaginario colectivo español a lo largo de siglos. Vamos a seguir algunos de sus pasos. Caminar por Burgos es, una y otra vez, recordarle. Nació muy cerca de esta ciudad, en un pueblo llamado Vivar, en medio de la estepa castellana. Ese paisaje del ciego sol, la sed y la fatiga, por el que nos dice un famoso poema que el Cid habría un día de marchar al destierro. La tradición dice que también en Burgos habría tenido una casa, en el hoy llamado Solar del Cid, junto al Arco de San Martín. Viviese o no aquí, tanto da, salta a la vista que sigue vivo de alguna manera en esta ciudad. En una de sus plazas principales, esta magnífica estatua de bronce nos lo muestra, haciendo honor al poema, con luenga barba. Junto a esta estatua, en el puente de San Pablo, otras, las de algunos personajes ligados a nuestro héroe, como su hijo Diego, o, entre otros, Álvar Fáñez Minaya. Nos dirigimos ahora a uno de los lugares cidianos por excelencia en Burgos. El lugar en el que se desarrolló uno de los hechos más memorables de la vida del Cid. Aunque los elementos que vemos sean ya de siglos posteriores al campeador, del XIV, del XV, del XVI, del XVII y no del siglo XI. Esta es la moderna iglesia de Santa Gadea o de Santa Águeda, que sustituyó a la primitiva, donde tuvo lugar la famosa jura de Santa Gadea de la que nos habla la tradición, aquella a la que se refiere el romance cuando dice: en Santa Águeda de Burgos, lo juran los hijos de Algo, le toman jura a Alfonso por la muerte de su hermano. Tomábasela el buen Cid, ese buen Cid castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo, y con unos evangelios y un crucifijo en la mano. Las palabras son tan fuertes que al buen rey ponen espanto. Hizo así jurar el Cid al rey Alfonso que no había tomado parte en la muerte de su hermano, el rey Sancho de Castilla. En la iglesia de Santa Águeda no solo podemos recordar al Cid, podemos también admirar imágenes como esta de la Virgen de la Soledad, tan querida en la Semana Santa burgalesa, o recordar a un santo de nuestro tiempo, el trapense hermano Rafael, que aquí sería bautizado. Alguien de vida mucho más dulce, sin duda, que la del campeador, que la leyenda nos dice que tuvo la osadía de hacer jurar
aquí con tal bravura a un rey, en defensa del derecho y de Castilla. Caería en desgracia aquel leal caballero y habría de ir al destierro. De eso siguen hablándonos algunos lugares de Burgos, y a ellos vamos. Uno de esos lugares es este, la Puerta de Santa María. Como nos pasó en la iglesia de Santa Gadea, no es tampoco la puerta que viese don Rodrigo. La que vemos se realizó siglos después, en honor de Carlos V. Y tampoco la Catedral de Santa María, que desde aquí viese el campeador, es obviamente la gótica y espigada que hoy contemplamos, sino la románica que existió antes de ella. Salió el Cid de Burgos, volvió su caballo hacia Santa María, se santiguó y dijo: a ti te lo agradezco, Dios, que cielo y tierra guías, válganme tus auxilios, gloriosa Santa María. La fe lo era todo en la vida del campeador. Y con esa fe, una vez había dicho lo anterior, cruzó este río en cuyas orillas estamos. Un río muy querido por los burgaleses y desde el que podemos contemplar bonitos escenarios. Un río que es también protagonista de un pasaje de las andanzas del Cid. Al acampar aquí, en su primera noche de destierro, al haber prohibido el rey a los burgaleses que le diesen cobijo. Rodrigo Díaz de Vivar sale de Burgos, cruza el río Relanzón y se aposenta aquí, en primer lugar, en su orilla, en su glera. Ha comenzado el destierro, ha caído en desgracia, pero paradójicamente es cuando comienza lo más grande de su gesta, y probablemente en ello tenga algo que ver su actitud, reflejada en ese romance que dice: por necesidad, batallo, y una vez puesto en la silla, se va ensanchando Castilla delante de mi caballo. En efecto, es precisamente por verse desterrado que el Cid se ve forzado a batallar, comenzando a avanzar hacia Valencia y a realizar sus mayores conquistas. Dios a veces escribe recto con renglones torcidos. Toda una motivación, pienso yo, ante cualquier desánimo que uno pueda tener. Es como si el Cid, desde aquel poema de Manuel Machado, nos gritase con voz inflexible: ¡en marcha! Y en marcha nos ponemos, hacia el lugar que, al decir del poema, fue su primer destino al salir de Burgos: el monasterio de San Pedro de Cardeña, a unos pocos kilómetros de la capital. Junto al camino que estamos haciendo, que es el del Cid, está la Real Cartuja de Miraflores, otro de los tesoros de gran importancia histórica que albergan los alrededores de la capital burgalesa, y que el Cid no pudo ver, por ser muy posterior a él. Llegamos al monasterio de San Pedro de Cardeña, que ha desarrollado una gran actividad cultural a lo largo de los siglos. Obviamente, el monasterio que nos encontramos no es tampoco el mismo de los tiempos del Cid, aunque algo de aquellos tiempos quede. En el interior de la iglesia del monasterio se conserva una vieja ventana. La tradición dice que es aquella por la que doña Jimena se despidió del Cid cuando, según el poema, éste la dejó aquí al cuidado de los monjes al marchar desterrado. Un moderno cuadro del monasterio ilustra aquel emotivo momento que habría tenido lugar, acaso, hacia el año 1081. El Cid habría sido gran amigo de los monjes de San Pedro de Cardeña, y en especial del abad de este monasterio, San Sisebuto, al que en el cantar se llama Sancho. Entramos en la capilla de este santo, que algunos llaman también la capilla del Cid. Aquí habrían estado mucho tiempo los restos del campeador, hasta que los franceses profanasen este lugar durante la invasión napoleónica, haciendo que los restos de nuestro héroe salieran del lugar para, tras una serie de vicisitudes, acabar en su mayor parte donde antes los vimos, en la Catedral de Burgos. Aquí están los sepulcros de Rodrigo Díaz
y de doña Jimena, que los franceses deterioraron, acompañándolos nombres ilustres de personas ligadas al campeador, como su padre, Diego Laínez, o como Martín Antolínez, Álvar Fáñez, Minaya u otros. Pero la historia de los ataques que ha recibido este monasterio es mucho más antigua que la de la francesada. Uno de ellos habría tenido lugar antes incluso de que el Cid anduviese por aquí. Por ejemplo, cuando musulmanes como Almanzor andaban devastando la incipiente Castilla por aquí y por allá. Y de eso nos habla este claustro que vemos. En el siglo X, una racia de los musulmanes acabó aquí con la muerte de 200 monjes. Por eso este claustro se llama así, el claustro de los mártires. Una lápida que leemos en un muro del claustro recuerda a aquel acontecimiento. La tradición dice que durante mucho tiempo, cada aniversario de la masacre, la sangre de los mártires brotaba milagrosamente en el suelo de este claustro de San Pedro de Cardeña. Esta arqueta guardaría una parte de las reliquias de aquellos mártires del pasado. La vida monástica, pues, hubo de rehacerse varias veces aquí. Como pasó también tras la desamortización del siglo XIX. Y los monjes, hoy en concreto los trapenses, siguen aquí con su vida de oración. Vida de oración y también de trabajo, ora et labora. De ahí las bodegas de este monasterio que comercializan un más que apreciado vino. Salimos del que algunos llaman el monasterio del Cid. Miramos la escultura ecuestre del campeador que preside su fachada y que recuerda otras parecidas que podemos ver por toda España, pero estas en honor del apóstol Santiago. Aquí no, aquí es el Cid. Está acompañada por una leyenda que dice: por mí reinan los reyes. Tal fue tan grande personaje, aquel del que el poema dijese: Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Y antes de marcharnos de San Pedro de Cardeña, citaremos algo que le fue muy querido y que también se recuerda aquí. Dice la tradición que aquí, y por eso está aquí este hito, está enterrada la cabalgadura más famosa de Rodrigo Díaz de Vivar, Babieca. Volvemos a Burgos, para ver otra cosa que fue muy estimada por nuestro guerrero. Entramos en el Museo de Burgos. Y admiramos la que pasa por ser la tizona, la mítica espada del Cid. Y ciertamente su hoja, del siglo XI, que no la empuñadura, que es de unos siglos después, es contemporánea del más bravo caballero que en buena hora ciñese espada. El Cid nos ha traído a un museo extraordinario, así que concluimos nuestro recorrido visitando algunas de sus salas. Se conservan aquí importantes tesoros artísticos de toda la vasta provincia de Burgos. Entre ellos, nos sorprende la belleza del famoso frontal de Silos. Obra maestra de orfebrería románica realizada en el siglo XII. Decoraba el sepulcro de Santo Domingo de Silos en el monasterio del mismo nombre. Representa a Cristo en majestad y a los apóstoles. Del mismo monasterio procede esta arqueta hispano-árabe del siglo XI, con placas de marfil extraordinariamente trabajadas. Del histórico y legendario monasterio de San Pedro de Arlanza viene esta magnífica imagen de la Virgen de las Batallas, del siglo XIII. La leyenda dice que la llevaba a las contiendas el conde Fernán González. Leyenda, claro, ya que el conde vivió en el siglo X
antes por tanto de que esta talla existiera. Vemos en este museo otras piezas de gran interés, como estos bultos góticos de madera de los siglos XIII o XIV que estuvieron en la sepultura de un caballero y una dama. El sepulcro de Juan de Padilla, que muriese en la Guerra de la Conquista de Granada en 1491, traído aquí desde el que fuese monasterio de Fresdesval, es otra de las maravillas de este museo. Se atribuye a Gil de Siloé. Del mismo monasterio y también de alabastro, el sepulcro de Gómez Manrique y su esposa. Podemos encontrar aquí también pinturas magníficas, como esta que representa el martirio de San Lorenzo del siglo XV y atribuido al maestro de Budapest. O como entre otras, la misa de San Gregorio, que podría haber realizado Pedro Berruguete. Y este Cristo, llamado Cristo de las Lágrimas del siglo XVI, nos deja sin palabras. Más reciente es este retrato, considerada otra de las joyas pictóricas del Museo de Burgos. Representa a Fray Alonso de San Vítores y fue pintado en el siglo XVII por Fray Juan Ricci. En el museo también podemos encontrarnos con la antigüedad, sea con restos de cerámica celtibérica, como esta que de forma singular parece representar un problema matemático, o con la cultura romana, como los restos traídos aquí de la ciudad de Clunia, situada en el sureste de la provincia. Estelas, lápidas, inscripciones, estatuas de divinidades como Isis. También hallamos en este museo testimonios de la prehistoria. Este es el esqueleto de un hombre de la Edad del Hierro que se quedó atrapado dentro de una cueva, la cueva de Ojo Guareña, y que murió dentro de ella, sin saber que estaba ya muy cerca de la salida. De esa época se guardan aquí otros muchos testimonios. Muchas más cosas interesantes podríamos seguir viendo en este museo, del cual solo hemos mostrado unas cuantas, y muchas más cosas en la ciudad en que se encuentra. Pero el tiempo manda, aún en este programa, que aborda tantas cosas que a él han sobrevivido. Y así hemos llegado al final de este capítulo por tierras de Burgos, donde hemos visitado la catedral, hemos vibrado recordando al Cid Campeador, nos hemos acercado a San Pedro de Cardeña y hemos visto otras cosas en este rincón de la geografía nacional, uno de tantos de este maravilloso país que llamamos España.